Hola, nosotros vamos a realizar una comparación del daño tisular entre las técnicas de crioterapia y electrocauterización para el tratamiento de neoplasmas malignos. El cáncer de pulmón es el causante de más del 17% de los casos nuevos de cáncer y del 28% de las muertes por cáncer en el mundo. Los pacientes con cáncer de pulmón pueden presentar lesiones en el tejido endoluminal que obstruyen la tráquea y los bronquios principales. A estas obstrucciones se les llama obstrucciones de la vía aérea central. Cerca del 50% de los pacientes con cáncer de pulmón desarrollan obstrucciones de la vía aérea central. Algunos de los síntomas de cáncer de pulmón son tos, hemoptisis, atelectasia, disnea o neumonía obstructiva. Los neoplasmas malignos muchas veces son inoperables, por lo que se recurre a tratamientos paliativos para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Algunos de los tratamientos paliativos aplicados en estos casos son la quimioterapia, la radioterapia y la broncoscopia de intervención. La broncoscopia de intervención tiene diferentes métodos como lo son la crioterapia, electrocauterización, láser y terapia fotodinámica. La electrocauterización es de los métodos más rápidos en el manejo de obstrucciones urgentes gracias a su desempeño térmico en la citorreducción del tumor y fulguración del tejido obstructivo. Por otro lado, la crioterapia se ha utilizado en la destrucción de tumores gracias al efecto de congelación de hielo, que es citotóxico para el tejido maligno y provoca la muerte y desprendimiento del tejido. Es por esto que el artículo escogido compara las técnicas de crioterapia y electrocauterización como métodos para el manejo de neoplasias endobronquiales malignas, ya que son dos de las técnicas más usadas y rápidas. De esta forma se plantea un modelo multifísico en el software de simulación COMSOL de cada una de las técnicas mencionadas. El objetivo de esto es comparar las técnicas de crioterapia y electrocauterización, específicamente en cuanto a su eficacia como tratamiento para neoplasmas malignos, y cómo estas pueden afectar el tejido sano alrededor. También se busca encontrar cómo la difusión de calor en el tejido, tanto cancerígeno como sano, y ver cuál de estos métodos resulta más adecuado. En cuanto a la metodología, en la imagen central de la diapositiva se observa una representación gráfica del problema a simular. Entonces es una fuente de calor o de frío que se aplica y tiene contacto con una masa tumoral que está en gris y pues el resto del tejido sano es lo que se ve alrededor. Para esto se plantea una geometría 2D axisimétrica que se ve en la imagen de la derecha, en la que el rectángulo superior pequeño es la masa tumoral y el resto es el tejido sano. También se utilizó una malla gruesa para pues, correr los resultados del modelo y se utilizó la física de biotransporte de calor utilizando el tejido biológico con las propiedades que se mostrarán más adelante y pues se corrió también para los diferentes daños térmicos que puede tener el tejido, entonces se estableció un daño térmico por calor o por temperaturas altas y otro por frío por temperaturas muy bajas. En cuanto a la metodología y específicamente la ecuación gobernante, pues se tiene que, en términos generales, cuando el flujo es, pues el transporte de calor es unidireccional, se tiene que la ecuación gobernante general es la que se muestra en la imagen de la derecha. Sin embargo, como no hay ningún flujo de ningún fluido que transmita calor y tampoco hay acumulación, pues se cancelan el segundo y el cuarto término. Y a la izquierda se encuentran las condiciones de contorno junto a los demás parámetros del modelo. Entonces los primeros tres son las temperaturas como tal, que son las condiciones de contorno. Entonces la temperatura inicial en el tejido y las otras dos temperaturas son pues, las correspondientes a la de la electrocauterización y a la de la crioterapia, que vendrían a ser las condiciones de contorno. Ahora en cuanto a los resultados, pues se obtuvieron principalmente gráficas para las isotermas a lo largo de la superficie. Entonces en tiempo cero se obtuvieron que todas las temperaturas pues, están como superpuestas en la superficie, que pues es lo que se esperaría porque no ha habido todavía transferencia de calor. En tiempo de 16 segundos se observa que hubo como tal un desarrollo de la transferencia del calor. A la izquierda se ven los resultados correspondientes a la electrocauterización y se observa que se alcanzan temperaturas de alrededor de 837 Kelvin en la superficie y de 342 Kelvin como en la parte más inferior. Y en cuanto a la criogenia se observa que
la superficie llega a más o menos 292 Kelvin, pues la superficie como más interior del tejido, mientras que como tal la superficie en la que con la que está en contacto llega a alrededor de 91 Kelvin. Ahora para necesitar más de 30 segundos, pues se logró observar que las temperaturas que se mencionaban en el anterior tiempo han logrado como cubrir mayor tejido, lo que indica que debería haber un mayor daño por causa de estas temperaturas tan altas que se logran alcanzar. Ahora, lo que se mencionó anteriormente del daño puede visualizarse acá con los resultados de la fracción de daño, donde 0 indica un tejido sano y 1 indica un tejido necrótico. Entonces lo que se puede observar a grandes rasgos es que la gráfica de la izquierda, que corresponde a la electrocauterización, genera un mayor tejido necrótico y también en general un mayor tejido dañado respecto a la terapia por crioterapia. Adicionalmente, algo para notar es que la crioterapia como que suele avanzar por parches y no es uniforme, mientras que el daño de tejido por electrocauterización se ve un poco más simétrico y avanza de una manera más uniforme. Y algo en común que tienen ambas terapias es que no se suele dar mucho daño en dirección horizontal, mientras que la inmensa mayoría se da en dirección vertical. Encontramos en los resultados que la técnica de electrocauterización tiene un alcance 20% mayor en el eje X, alcanzando 2 milímetros más, mientras que en el eje Y es casi el doble, alcanzando una profundidad de 5 milímetros frente a 3 milímetros del de crioterapia. En el artículo base encuentran que la técnica de electrocauterización tiene un 10% más de probabilidades de complicación. Esto puede ser debido a que tiene un mayor potencial de daño en el tejido sano. De esta forma, los resultados encontrados son congruentes con este artículo. Sin embargo, las complicaciones encontradas para ambas técnicas en su mayoría no fueron graves, lo que tendría sentido por lo focalizado del daño del tejido para ambas técnicas. También encontramos que en primera instancia la difusión de calor se centra en el tejido cancerígeno y posteriormente se difunde el tejido sano, por lo que ambas técnicas son adecuadas para atacar principalmente el tejido cancerígeno. Esto es debido a que el tejido cancerígeno tiene un menor flujo de sangre que el tejido sano, por lo que regula menos la temperatura tanto para calor como para frío. Sin embargo, esto no es considerado en el modelo realizado. De otra investigación que realiza simulaciones anatómicas 3D de ablación térmica de tumores pulmonares, encontramos que los tumores se pueden extirpar hasta una profundidad de 3 centímetros y una profundidad radial de 1,5 centímetros. Esto es congruente con el modelo planteado, ya que aunque solo alcanza una profundidad radial de 10 milímetros, con tiempos mayores podría alcanzar mayor profundidad de daño. Pero esto también implicaría una mayor probabilidad de daño al tejido sano, por lo que se tendría que examinar de forma independiente cada caso y evaluar los posibles pros y contras. A diferencia de nuestro modelo, el modelo planteado en el artículo escoge técnicas de calentamiento por zonificación. Por último, aunque no se encontraron modelos de crioterapia para neoplasmas malignos, se encontró un modelo en vivo de crioterapia en el que se examinó la difusión del calor en distintos puntos de forma radial. En este estudio observan cómo la variación de la temperatura solo es notoria en los primeros segundos en el punto de contacto, en el que baja de una temperatura 303 Kelvin hasta 240 Kelvin en los primeros 30 segundos. Aunque en el modelo planteado la temperatura en el punto de contacto en el segundo 30 es de 91 Kelvin, esto se debe a que la temperatura de la criosonda de nuestro modelo es menor, siendo de 77 Kelvin, mientras que la que se utiliza en el artículo es de 93 Kelvin. Las variaciones también pueden deberse a que el modelo fue realizado en hígado, por lo que los parámetros de conductividad térmica y densidad del tejido pueden variar, lo que hace que el tejido tome más tiempo en llegar a la misma temperatura. La menor variación de la temperatura también puede verse a que en un modelo in vivo no cancerígeno existe vascularización, por lo que la temperatura puede disminuir menos, ya que el flujo sanguíneo evitó que se perdiera calor de forma más rápida. Adicional a esto, los tumores están poco vascularizados, por lo que se esperaría que la temperatura disminuyera más rápidamente que en el tejido sano. En cuanto a las limitaciones, es necesario considerar que se ignoraron los términos convectivos y que la generación y almacenamiento de calor en el tejido también se ignoró. Esto influye en que no se tienen en cuenta otras fuentes de calor que pueden afectar el comportamiento de la transferencia de calor. Además, se asume un modelo axisimétrico y un flujo unidireccional, lo cual es conflictivo puesto que la piel no necesariamente es un tejido con propiedades homogéneas. Por último, solo se tuvieron en cuenta las propiedades generales, mientras que el tejido como tal puede tener diferentes capas
que pueden tener propiedades significativamente diferentes. Como principales conclusiones, se logra el objetivo general, comparándose la eficacia de crioterapia y electrocauterización en el tratamiento para neoplasmas malignos. De esta forma encontramos que la técnica de electrocauterización tiene un mayor alcance en profundidad, sin embargo puede llegar a dañar más tejido alrededor, por lo que está asociado a más complicaciones. Por otro lado, con la crioterapia se podría tener un mayor control. También se obtiene que la difusión de calor es sumamente focalizada para ambas técnicas, por lo que ambas funcionan de manera adecuada. Estas técnicas son fáciles, efectivas y ayudan a los pacientes a mejorar los síntomas al eliminar la obstrucción de la vía central. Adicional a esto, tienen bajas complicaciones asociadas y tienen bajo costo, por lo que la elección de cuál de las técnicas podría escogerse con factores únicamente relacionados con el tamaño de la obstrucción. En cuanto a trabajo futuro, se puede afirmar que habría que explorar un modelo que tenga en cuenta las diferentes capas del tejido y que plantee una geometría compartimentada para representar esto fielmente. Y también podría considerarse los términos convectivos en el interior del tejido para hacerse más precisos y exactos los resultados en el transporte de calor.